en Mateo capítulo 5, vamos a leer de los versos 14 en adelante. Esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana, y lo he titulado Que tu luz brille. Digan conmigo: que tu luz brille. Una vez más, que tu luz brille. Gloria a Dios. Mateo capítulo 5, verso del 14 en adelante, dice así la Escritura: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Tome su lugar, por favor. Me encanta esta porción de la Escritura en la cual el Señor Jesucristo de alguna manera desea enfocarnos sobre la trascendencia de nuestra existencia, porque ninguno de nosotros vive y existe simplemente por ser parte de la creación. Hay un propósito eterno por el cual Dios nos escogió, ¿sí? Así como lo escucha, Dios nos escogió para que a través de nuestra vida su nombre fuera glorificado y el Evangelio de Jesucristo llegara a todos aquellos que en torno a nosotros están. Hoy día vivimos en una sociedad que se caracteriza por vivir en la oscuridad. Oscuridad en su forma de pensar, oscuridad en su forma de vida, oscuridad en sus prácticas cotidianas, oscuridad en cuanto a la forma en la cual estos consideran lo que es moral. Hablamos de una oscuridad que está permeando la sociedad e infectando, contaminando muchos corazones. Algo que debemos de saber es que según la física, la oscuridad no es otra cosa sino la ausencia de luz. Entonces, puedo llegar a una conclusión y decirle que en muchos sectores y ámbitos de la sociedad reinan las tinieblas a causa de que los cristianos se niegan a mostrar la cruz de Cristo que está en ellos. No está tu luz alumbrando a nadie. Y eso es algo que debería hacernos reflexionar sobre el estilo de cristianismo que estamos desarrollando día con día. Porque el Señor Jesucristo ahí en Mateo capítulo 5, Él dice: ustedes son la luz del mundo. Hagan brillar su luz delante de los demás. Que su luz haga evidente mi persona a través de su vida. Y sabe, lamentablemente hoy día, como ya lo mencioné, en muchos sectores y ámbitos de la sociedad reinan las tinieblas, porque los cristianos no están mostrando la luz de Cristo que está en ellos. Creo con convicción, escuche, que el avance de la maldad no se debe a que haya gente malvada practicándola, sino a que la iglesia de Jesucristo no hace nada al respecto. Si la iglesia de Jesucristo comenzara a brillar con verdadera intensidad, la intensidad que da la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, nuestra sociedad completa estaría siendo impactada y a la postre transformada por el poder del Evangelio. Pero ¿cuál es el problema? Que cada uno de nosotros no está permitiéndole a la luz de Cristo en su corazón brillar. Consideren lo que dice la Escritura en Romanos capítulo 12, vaya allá. Romanos capítulo 12, verso 11. Y dice la Escritura lo siguiente: Romanos capítulo 12, verso 21. Y dice la Escritura: no te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien.
Ese es el problema que yo encuentro en la sociedad, que sí hay personas malvadas que practican la maldad, pero la iglesia de Jesucristo, ¿qué está haciendo? Estamos contrarrestando esa corrupción, estamos contrarrestando esa inmoralidad, estamos contrarrestando esas ideologías que contaminan y destruyen los fundamentos de la sociedad, o simplemente nos estamos quedando cruzados de brazos esperando que otro haga lo que nosotros como iglesia tenemos responsabilidad de hacer. Si la iglesia de Jesucristo se comprometiera con mostrar su brillo en el ámbito en el cual usted se desarrolla, ese ámbito poco a poco sería trastornado por la vida del Espíritu en usted. No es posible que una sociedad se mantenga de la misma forma en la que se encuentra cuando no hay cristianos que cuando hay cristianos de verdad. Invariablemente la sociedad, al estar expuesta a la luz que provee el Evangelio en la vida de aquellos que lo han abrazado, tiene que provocar la vida de estos un cambio en el lugar donde se encuentran. Mire lo que dice la Escritura en Juan 1:15. Si nosotros hiciéramos nuestra parte como iglesia de Jesucristo, estaríamos impactando nuestro mundo conocido. Pero lamentablemente hoy día muchas de las personas que están asistiendo a las iglesias no están brillando fuera de la iglesia. Dentro de la iglesia tienen apariencia de estar vivos, llenos del Espíritu, son fervientes en su adoración, en sus cantos, en sus danzas. Pero fuera de la iglesia, esas convicciones, ese fervor, esa fe, esa pasión, parece que se extinguen. Porque lamentablemente en el lugar de trabajo no tenemos la capacidad de poder mostrar un evangelio viviente a través de nuestro estilo de vida. No te estoy diciendo que debamos de andar con el Jesús en la boca. Te estoy diciendo que a través de tu vida, a través de tus actitudes, a través de tus respuestas a las circunstancias que vives, deberías de estar mostrando que en ti habita Cristo y que el Espíritu Santo ha estado transformando tu vida. No somos un grupo de personas que añaden cambios de fin de semana a sus vidas. Los cristianos deberían considerarse como aquel grupo selecto de personas que al estar expuestos a la gloria de Dios son transformados. Eso es lo que deberíamos buscar y aspirar de forma continua. En Juan capítulo 1, verso 15, dice la Escritura lo siguiente. ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios así. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, y lo vamos a leer desde el verso 10, y dice: el que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Verso 14. El Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, su luz. La gloria, la luz que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora vean lo que dice el verso 16. De esa plenitud, de esa gloria, de esa luz, todos hemos recibido gracia sobre gracia. Amados hermanos, la Escritura enfatiza en términos simples que la luz en las tinieblas resplandece. La pregunta es: ¿qué tanto en tu lugar donde te desarrollas se están disipando las tinieblas? Porque dice la Escritura que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no
prevalecen, no pueden resistirse. ¿Por qué? Porque la oscuridad es la ausencia de luz. Así que para que las tinieblas se extingan, debes de brillar. Tan simple como eso. Debes permitirle a la luz del Espíritu en ti, a la vida de Cristo en ti, manifestarse. Es importante que consideremos que el origen de dicha luz no procede de nosotros. No soy yo tratando de alumbrar a otros con educación, con moralidad, con conductas religiosas, con hábitos aparentemente piadosos. No soy yo. Es Cristo a través de mí. Es el Espíritu Santo a través de nuestra vida. Es Él el que va a brillar a través de nosotros. Y solo cuando permitimos que la vida de Cristo se manifieste en nosotros, es que en realidad podemos ser testigos de la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Nadie que no esté manifestando la vida de Cristo puede decir que el Espíritu Santo está obrando en él. Porque hay personas que abrazan la religión y les es bien fácil decir que el Espíritu Santo les habla, que el Espíritu Santo les muestra, que el Espíritu Santo les revela, que el Espíritu Santo les transforma, pero tú no ves a Cristo en sus vidas. ¿Cuál es el problema entonces del por qué no estamos invadiendo con la luz del Evangelio nuestro lugar de trabajo, nuestro lugar de estudio, nuestro lugar de desarrollo? El problema radica principalmente en que no estamos permitiéndole a la luz de Cristo alumbrar. La tenemos resguardada, la tenemos limitada. Queremos que se manifieste el día domingo, pero entre semana la escondemos debajo de una mesa. El Señor Jesucristo dice: no se prende una lámpara y se pone debajo de un cajón. Se coloca en lo alto para que todos los que están en casa, todos los que están dentro de ese ámbito, dentro de esa esfera de desarrollo, puedan percibir la luz. Escuche esto. El problema hoy día en la iglesia del siglo XXI no es que no haya cristianos con el Espíritu Santo. Los hay. No es que no haya cristianos que no amen genuinamente a Jesús. Sí hay cristianos que aman genuinamente a Jesús. Son sinceros en su amor por Cristo. Han tenido una experiencia carismática con el Espíritu Santo. Pero ese no es el problema de la iglesia. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia del siglo XXI? El problema principal de la iglesia del siglo XXI es que nos mantenemos en incógnita. Somos incógnitos y estamos ocultos en la oscuridad debido a nuestra falta de quebrantamiento ante la obra que Dios está realizando en nosotros. No estamos brillando. Ese es nuestro problema. Si amamos a Dios, está bien. Si hemos tenido una que otra experiencia carismática. Creemos que por la fe Cristo habita en nosotros. Entendemos que se refiere al Espíritu Santo haciendo morada en nuestro corazón. Porque mismo Pablo lo expresa y dice: ¿no saben ustedes que son templo del Espíritu de Dios? Entonces hay una luz en el interior del creyente. Y esa luz, de acuerdo a lo que expresa Mateo, debería estar brillando, alumbrando tu sector de desarrollo. Pero ¿sabes qué es lo más triste? Que muchos de nosotros no estamos alumbrando. Es más, hay personas cercanas a nosotros que ni siquiera se imaginan que somos cristianos. No hablamos de nuestras convicciones. Nos es más fácil compartir algo cómico en las redes sociales, algo entretenido, que hablar de nuestra fe. ¿Por qué?
¿Tanto nos avergüenza a Cristo como para tenerlo recluido en el calabozo dominguero al cual descendemos cada fin de semana? ¿No deberíamos más bien presumir que hubo alguien que murió por nosotros y se entregó, siendo nosotros la escoria del mundo? Cuando nadie daba un peso por nosotros, el Hijo de Dios se hizo hombre y entregó su vida por ti. ¿No debería ser motivo como para sentirnos las personas más afortunadas del mundo? Pero hoy día te puedo asegurar que cerca del 70% de creyentes ocultan su fe en las redes sociales. No se quieren exponer a la polémica, no quieren romper el concepto que otros puedan tener de ellos. Aman más su comodidad que el poder ser luz, que incomode o que ciegue a aquellos que están en tinieblas. Y es una verdadera tristeza que nosotros como iglesia, teniendo como objetivo alumbrar, estemos manteniendo la luz de Cristo contenida en nuestro esquema religioso y carnal. Considere lo siguiente: solo un verdadero quebrantamiento de nuestra naturaleza carnal es lo que podrá producir la manifestación de la gloria de Dios en la medida que el carácter de Cristo se exprese en nuestra vida. Cuando hablo, amado hermano, de la manifestación de la gloria de Dios, no hablo de gente cayendo al suelo. Con perdón de todas las iglesias pentecostales y carismáticas, esa no es la manifestación del Espíritu de Dios. La manifestación del Espíritu de Dios se mide en la razón de que el creyente es transformado en su carácter y tiene convicciones de fe para caminar como Jesús vivió. Ver a un hombre que estaba esclavizado a una naturaleza pecaminosa, libre y caminando en santidad y en comunión, esa es la obra sobrenatural del Espíritu Santo. No es tener a la gente temblando y cayéndose y se levantan siendo los mismos de antes. Hemos confundido los principios del Evangelio. Pensamos que el carisma supera la convicción, la emoción supera la razón. ¿Y qué es lo que estamos haciendo entonces de nuestra fe? Simplemente una locura. Porque no hay sustento ni fundamento bíblico o escritural para sostener un entendimiento de esta índole. La gloria manifiesta de Dios en una vida no me habla de temblores, no me habla de sacudimientos, no me habla de dones del Espíritu, me habla de un carácter formado a la imagen de Jesús. ¿Quieres ver la obra del Espíritu Santo en la vida de una persona? No le pidas que hable en lenguas. No le pidas que profetice. Porque puedes tener carismas y tener un pie en el infierno. Son dones, son regalos, son dádivas. Pero ¿quieres ver realmente la manifestación de la gloria de Dios? Ve el carácter de una persona. Ve sus convicciones. Ve la seguridad que tiene en cuanto a su relación y devoción por Jesucristo. Ahí es donde se manifiesta la gloria de Dios. Hay personas que dicen: me siento, pastor, tan frustrado. ¿Por qué? Porque no hablo lenguas, porque no profetizo. ¿Será que el Espíritu a mí no me ama? Pero usted vive en adulterio, anda de majadero, es una persona que está caminando en pecado. No, pues no, vivo fiel, fervientemente buscando a Dios en oración. ¿Cuál de los dos tiene más obra de la gloria de Dios o más manifestación del Espíritu en su vida? ¿El que vive postrado en oración, consagrándose al Señor, o aquel que se la pasa gritando y presumiendo sus dones espirituales cuando en realidad no tiene madurez ni estabilidad espiritual? No nos dejemos llevar simplemente por aquellas cosas que externamente
la gente pudiera admirar. Cuando hablamos de la gloria de Dios, hablamos de aquello que transforma el interior del hombre. Dios no nos dio su gloria simplemente para entretener a un montón de gente incrédula o traer convicción a gente racional. Dios nos envió su Espíritu Santo para que seamos transformados a imagen de Jesús. Entonces es que puedo decir que solo un verdadero quebrantamiento de nuestra naturaleza carnal es lo que podrá producir la manifestación de la gloria de Dios, porque ya Dios está en nosotros. Si tú has creído en Jesús, el Espíritu Santo está en ti. Eres templo del Espíritu Santo. Si tú estás caminando con Cristo, Cristo mora dentro de ti. Ya hay una luz. El punto es ¿por qué no está brillando? La respuesta es simple y directa: porque no has sido quebrantado en tu naturaleza carnal. Necesitas ser quebrantado para que la gloria de Dios se manifieste. Consideremos lo que dice Apocalipsis 21:23. Vaya ya conmigo. Apocalipsis 21:23, y lo leemos desde la segunda parte del verso. Y dice: porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es la lumbrera. Note este principio poderoso. El Cordero es la lumbrera y el Espíritu, la gloria, es el esplendor de la majestad del Cordero, el que alumbra. Es impresionante. En otras palabras, es la vida de Cristo en el creyente la que lo transforma, y la obra del Espíritu en él la que le permite alumbrar a los que están en tinieblas. Ahora, es importante recalcar el hecho de que para que nosotros, como iglesia, como agentes celestiales, escuchen lo que estoy diciendo, porque a veces pensamos simplemente que somos una llaga podrida que Cristo recogió, ahí medio limpió y puso dentro de la iglesia. No, que tu vida haya sido una llaga podrida y ahora hayas venido en esa condición a Cristo y Él te haya recibido, habla de su gran amor, pero no de que te va a dejar así. Él te va a llevar en un proceso de perfeccionamiento y transformación, al punto en el cual puedas llegar a manifestar en cabalidad, en totalidad, el carácter de Cristo. Pero muchas veces nos consideramos como un error de los propósitos divinos y no caemos en cuenta de que si Dios nos ha llamado, de que si Dios nos permitió acercarnos a Cristo, fue porque Él nos hizo socios de su Espíritu Santo. Permítame la expresión, somos colaboradores de Dios. Por eso es que me atrevo a decir que somos agentes celestiales. En otras palabras, Dios nos ha escogido para que seamos un factor de influencia en nuestra generación. Y necesitamos llevar la manifestación de la vida de Cristo en nosotros a su máxima expresión. Piense por un momento en una canción que le guste. ¿En qué volumen la suele escuchar? A veces buscamos el estéreo que tenga la mayor potencia para tener el volumen en la rayita número 1. Es que así me gusta. Pues si hubieras comprado una bocinita así se oiría igual. Pero te gastaste 10, 15 veces más porque querías los bocinones. Pero te gusta escucharla en la rayita número 1. Estás desperdiciando el aparato, ¿sí o no? Ahora piensa en la canción que le guste para poder disfrutar la potencia de ese equipo en su máxima expresión. ¿Qué es lo que debo de hacer?
habiendo seleccionado mi canción preferida, lo siguiente es subirle el volumen. ¿No? ¿Qué tanto se escucha tu vida espiritual, tu vida cristiana, en el lugar donde te encuentras? ¿Qué tanto brillas? Porque si hay tinieblas entre nuestros amigos más cercanos, eso debería de decirnos que no estamos alumbrando. Si hay tinieblas con las personas más cercanas, más íntimas a nosotros, eso debería hacernos pensar y entender qué clase de luz estoy proyectando. Dios quiere que cada uno de nosotros manifieste la vida de Cristo en su máxima expresión. Y esto es al punto en el cual nuestra vida pueda manifestar la gloria de Dios por la evidencia del carácter de Cristo en nosotros. De eso se trata el Evangelio. No de andar haciendo mandas, no de estar haciendo sacrificios. Se trata de ofrecernos para que Dios nos transforme y la evidencia de dicha manifestación sea el carácter de Jesús en nosotros. Lamentablemente, hoy la iglesia está llena de creyentes bien intencionados, pero carentes de manifestaciones en su carácter. En otras palabras, no alumbran nada, ni a ellos mismos. No brillan en el lugar donde laboran, donde estudian o donde se desenvuelven. Escuche, si queremos ver a un mundo ganado para Cristo, lo que necesitamos es ser transformados en nuestra forma de pensar y vivir. Primeramente nosotros, la iglesia. Queremos que Dios cambie el mundo. Y oramos continuamente: Dios, salva a mi vecino. Reprendo su música rock and roll. Tal vez él continúe en tinieblas porque no ha visto luz en ti. Escucha los gritos de peleas con tu cónyuge hasta la sala de su casa y por eso mejor le sube a su grupo de rock. A veces nuestros empleadores no creyentes no creen en el poder del Evangelio porque simplemente no lo han visto en nuestra vida. ¿Sabes cuál es el concepto que tiene la gente de nosotros que no ve la evidencia del poder del Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Cómo nos cataloga a los cristianos evangélicos? Como unos religiosos más. Estamos dentro de la bola o dentro del universo en el que se encuentran los testigos de Jehová, los mormones y toda esa clase de personas que tienen una devoción orientada de forma distinta a los principios de fe que deberían sostenernos y marcar la diferencia. Entonces, ¿por qué estamos dentro de ese mismo sector? La respuesta es simple: porque no estamos brillando. No estamos brillando. Si queremos ganar al mundo para Cristo, necesitamos ser transformados en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir. Primero, nosotros. Así que por cada minuto que ores por el vecino, ora 2 por ti, para que puedas ser luz a su vida, para que pueda decir: he visto un cambio en ti. ¿Qué es lo que te pasa? Y no respondas: es Herbalife, acompáñame. Ay, me siento fantástico, pregúntame cómo, ¿no? Es algo así su eslogan. Y la gente dice: pues yo te veo bien, ¿qué haces? Vente, mira, jugos y tés. Pero de Cristo, nada.
¿Cuándo Cristo va a impactar tu vida de tal forma que otro pueda ver a Jesús a distancia? ¿Cuándo lo vamos a permitir? Porque no se trata de que Dios quiera, Él quiere. Y tan es así que quiere que envió a Jesucristo. Y una vez que Él concluyó su labor, no nos dejó huérfanos, envió al Espíritu Santo. Entonces el punto no es cuando Dios quiere, es cuando yo lo permitiré. ¿Cuándo vas a permitirle a la luz de Dios en tu corazón alumbrar más allá de tus reglas religiosas, de tu molde dominical? ¿Cuándo? Escucha esto. De nada nos sirve creer que somos luz si esa luz es oscuridad para los demás. De nada me sirve creer que soy luz si el único que se ha dado cuenta de eso dizque soy yo. Es lamentable que abunden cristianos que prefieran promover actos que la Escritura no aprueba que levantar su voz para defender su fe. Cristianos que están más interesados en aprender del sector de conocimiento que tú quieras que interesados en conocer la Escritura. Por eso no alumbramos. ¿Por qué? Porque no hemos sido quebrantados en nuestra naturaleza carnal. La clave, amados hermanos, para brillar se encuentra en tomar la decisión. No es que yo voy a brillar hasta que el Espíritu Santo un día venga, me tome y yo no pueda parar de hablar en lenguas y pierde el control. No. Tal vez llegues a tener una experiencia carismática en este tenor. Pero si tú no decides brillar, te vas a levantar igual que antes de haberte caído. Las caídas no transforman a la gente. Es una mentira. Ay, con este predicador sí se siente el poder porque todos cayeron y se pararon igual. Lo que buscamos es la evidencia de la manifestación de la gloria de Dios. Evidencia que no se da en el sacudimiento, evidencia que no se comprueba en tener a la gente en el suelo, evidencia que no se comprueba de ninguna otra forma que en la medida en la cual una persona manifiesta el carácter de Jesús. Ahí está la obra del Espíritu Santo. No decían de Pablo, el que perseguía a la iglesia, ahora ya anda enseñando la palabra de Dios. Ese hombre comenzó a alumbrar donde quiera que se paraba. ¿Por qué? Porque camino a Damasco fue quebrantado su corazón. Su naturaleza carnal fue quebrada delante de Dios. La clave entonces para que podamos hacer que nuestra luz brille está en que lo decidamos. Y decidamos que en nuestra vida se rompa todo aquello que está impidiéndole a la luz de Cristo manifestarse a través de nosotros. ¿Qué cosas tendrían que ser rotas en tu vida que te impiden que Cristo se manifieste en todo su esplendor, en su máxima expresión? Pues mira, a mí Dios que me quite todo menos mi carácter, con ese que no se meta. Porque yo soy López, Jiménez, soy García. No podemos trascender si hay áreas de nuestra vida que no han sido rendidas al señorío de Cristo. Escuche, el quebrantamiento de nuestra naturaleza pecaminosa es quizá un proceso continuo y doloroso. ¿Qué dijo Jesús?
el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome mi cruz los fines de semana. ¿No? ¿No dice así? ¿No dice los domingos? Yo creí que nada más los domingos. No, dice, el que quiera ser mi discípulo, ¿qué? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. O sea, el quebrantamiento es diario. No es venir los fines de semana y darnos golpes de pecho y decir, sí Jesús, sí Jesús. Es tener convicciones que le permitan a Dios manifestarse a través de nuestra vida, en el lugar donde nos desenvolvemos, marcar la diferencia, ser una influencia positiva para aquellos que con nosotros se desenvuelven, no pasar desapercibidos o de incógnitos, simplemente como personas educadas, sino mostrar el poder del Evangelio a través de nuestra naturaleza transformada. El quebrantamiento de nuestra naturaleza pecaminosa es quizá un proceso continuo y doloroso, pero que comienza de manera simple, tomando la decisión. No lo va a decidir Dios por ti. Lo vas a tener que decidir tú, si en realidad lo que quieres es brillar. Consideren lo siguiente. Leamos juntos. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Solo cuando la iglesia se atreva a romper sus moldes y quebrantar su corazón en unidad y con un solo propósito delante de Dios, es que su luz podrá brillar y provocar caos en el reino de las tinieblas. Un cristiano va a poder brillar cuando se atreva, cuando tome la decisión de romper sus moldes y quebrantar su corazón en unidad y con un solo propósito delante de Dios. Entonces es que la luz en él podrá brillar y podrá esta provocar caos en el reino de las tinieblas. Hay gente que se la pasa reprendiendo al demonio, atando espíritus inmundos, pero no aplica el principio básico de que la luz en las tinieblas resplandecen y las tinieblas no prevalecen. ¿Quieres que los demonios huyan delante de ti? ¡Brilla! Brilla, no te la pases atando y reprendiendo. Brilla. David, cuando vino a ministrar a Saúl, no se la pasaba ni hablando en lenguas ni reprendiendo demonios de opresión. Solo brillaba. Y cuando él tocaba el arpa, los demonios que oprimían al rey huían. Es muy probable que en lugar de caer en las exageraciones o las tendencias del siglo XXI que le hacen creer a la iglesia que Dios está presente, tendencias carismáticas que simplemente se enfocan en una emoción temporal y superficial, pero no en la formación y transformación del carácter, tengan más peso que brillar. Yo puedo imaginar a David viendo el dolor del rey, la opresión, su rostro, y él comenzar a brillar. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Y mientras él brillaba en adoración, porque no entendía de principios de guerra espiritual y que dale 7 vueltas al endemoniado, él no entendía nada de eso. Él solo brillaba, brillaba, y el reino de los cielos venía. El poder de Dios se manifestaba. Tenemos que ser una iglesia que esté dispuesta y comprometida a brillar. Y solo entonces el reino de las tinieblas vendrá a caos y confusión. Jueces capítulo 7.
Mira, hay algo tremendo en esta porción de la Escritura, Jueces capítulo 7. Y vamos a leer desde el verso 15 en adelante. En el contexto usted sabe que Dios escoge a Gedeón para ir y conquistar a los madianitas. Y Gedeón tiene temor porque Gedeón tiene una identidad quebrantada. Finalmente le pide a Dios pruebas, Dios se las da. Y la última prueba que Dios le brinda tiene que ver con que él entra al campamento de Madián y escuche lo que la gente de Madián va a expresar. Y cuando él entra y se para afuera de una tienda de campaña, de una carpa, escucha a dos de ellos hablar y uno al otro decirle: tuve un sueño. Y bueno, el sueño es que estamos perdidos porque Dios nos entregó en las manos de Gedeón. Y eso alimenta la fe de Gedeón. Y es en ese contexto donde se desarrolla esta porción de la Escritura. Verso 15. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se inclinó y adoró. Luego volvió al campamento de Israel y ordenó: levántense, el Señor ha entregado en manos de ustedes el campamento madianita. Escuche, Gedeón dividió a los 300 hombres en 3 compañías y distribuyó entre ellos todos trompetas y cántaros vacíos con antorchas dentro de los cántaros. Eso es bien interesante porque recuerda que al principio, cuando Gedeón hizo la convocatoria, había 32,000 personas dispuestas a pelear con él. Y Dios dice: no, son demasiados. Dile a aquellos que tienen miedo que se vayan. Y entonces Él les dice: hey, ¿cuántos tienen miedo? Así ya, de verdad, no hay problema. Tienen miedo, regrésense a su casa. Órale, un montón se regresaron. Y después la siguiente prueba era cómo bebían el agua. Quienes se entregaban a su necesidad estaban descartados. Pero quienes se mantenían alerta eran aprobados. Y de todo ese grueso, solo 300 quedaron. Dios le dijo: no necesitas una multitud, porque la victoria que tendrás no la basarás en los números, sino en el hecho de que yo estoy en medio de ti. Ahora, Gedeón ha escuchado el relato y Gedeón está certero de que Dios está con ellos. Y ahora Él le da una estrategia que es profética para nosotros. Porque si tú quieres brillar en el mundo, tú necesitas que la gloria de Dios se manifieste a través de ti, que el carácter de Cristo sea evidente a través de ti. Pero ¿sabes cómo muchos cristianos están? Como al inicio de este relato. Ardiendo, sí, pero no alumbrando a nadie. Fíjense lo que dice. Sigan cántaros vacíos y antorchas dentro de los cántaros. Verso 17. Entonces Gedeón les dijo: mírenme, sigan mi ejemplo. Cuando llegue a las afueras del campamento, hagan exactamente lo mismo que me vean hacer. Cuando yo y todos los que están conmigo toquemos nuestras trompetas, ustedes también toquen las suyas alrededor del campamento y digan: por el Señor y por Gedeón. ¿Sabe? Usted más adelante se va a dar cuenta cómo es que Gedeón obtiene la victoria. Pero pensando en este pasaje, durante el día estuvo dándome vueltas en la cabeza y el Espíritu Santo me mostraba la clave por la cual la iglesia de primer siglo conquistó su mundo conocido. Y la esencia de esto se encuentra en estas palabras: por el Señor y por Gedeón. En otras palabras, Gedeón es el juez de Israel en esa etapa de la historia. En otras palabras, Gedeón representa al pastor del pueblo de Dios. En la iglesia primitiva, el pastor es Cristo Jesús, quien discipuló a los 12, quien al ascender les dejó una comisión. ¿Sabe una cosa? La iglesia de primer siglo conquistó su mundo conocido, no por el poder del Espíritu Santo en ellos, no porque tuvieran favor para con el pueblo.
conquistaron su mundo conocido y llevaron a cabo la gran comisión con las obras maravillosas del Espíritu Santo respaldándoles, porque había una esencia en ellos que era el amar a Dios y amar a su pastor, que era Cristo. Hoy día en la iglesia esa misma identidad no existe en muchos corazones. Mucha gente asiste a la iglesia del pastor, pero no se identifica con el pastor y menos ama a su pastor. Y eso nos limita enormemente. Escuche, verso 19. Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron a las afueras del campamento durante el cambio de guardia. Cuando estaba por comenzar el relevo de medianoche, tocaron las trompetas, escuche, y estrellaron contra el suelo los cántaros que llevaban en sus manos. ¿Qué pasa? Gedeón tiene 300 hombres y divide a esos 300 en 3 grupos de 100 y él va encabezando uno. Dice la escritura que ellos llevan cosas así, antorchas que están dentro de cántaros que arden. Ok. Apágame las luces allá atrás, por favor, todas las del auditorio. La historia nos está narrando y nos está diciendo que estos hombres llevan esto precisamente, unas antorchas dentro de los cántaros. No les sirve para alumbrar a nadie, pero al menos para guiar su camino. Así es, son muchos cristianos hoy día. Tienen la vida del Espíritu, tienen a Cristo en su corazón, pero no impactan a nadie. Es necesario que para poder trascender, tú tomes la decisión de un día romperlo y alumbrar. Es lo que ellos tuvieron que hacer. Sonó la trompeta y rompieron sus cántaros, y entonces la luz comenzó a traer confusión al campamento de los madianitas, al grado en el cual ellos no tuvieron que pelear, porque los de Madián se pusieron locos y se empezaron a matar unos a otros. Prendan la luz y denle gracias a Dios. ¿Cuánto estás alumbrando? ¿O está contenida tu lumbrera? Este cántaro representa nuestra naturaleza carnal, lo que impide que la vida de Cristo brille. ¿Qué tan contenida está? Gedeón dijo: cuando escuchen la trompeta, cuando escuchen la señal de que es el momento, tendrán que quebrantar su naturaleza carnal para que se manifieste lo que ustedes llevan dentro. ¿Por qué la gente no ve el evangelio y su poder en nuestra vida? Porque está contenido por una naturaleza carnal que no la deja brillar. Ahí está. Si eres cristiano, si has tenido experiencias carismáticas, si hablas en lenguas, pero nadie lo nota. ¿Por qué? Porque tu naturaleza carnal no te permite brillar. Necesitas romperlo. Para hacer brillar tu luz, tiene que haber quebrantamiento. Y si no hay quebrantamiento en nosotros, será imposible brillar. No podrás brillar. No lo podrás hacer. No importa cuánto te esfuerces, no importa cuánto lo intentes, la vasija tiene que ser quebrada. ¿Ok? Te encargo el fuego. Dice la escritura, vamos ahí. Verso 20. Las 3 compañías tocaron las trompetas e hicieron pedazos los cántaros. Tomaron las antorchas en la mano izquierda y sosteniendo en la mano derecha las trompetas que iban a tocar, gritaron: desenvainen sus espadas por el Señor y por Gedeón. Como cada hombre se mantuvo en su puesto alrededor del campamento, todos los madianitas salieron corriendo y dando alaridos mientras huían. Al sonar las 300 trompetas,
el Señor hizo que los hombres de todo el campamento se atacaran entre sí con sus espadas, y el ejército huyó. ¿Cómo podemos movernos al nivel en el cual las tinieblas se disipen? Brillando. Brillando. Porque la oscuridad no es otra cosa sino ausencia de luz. Y si no estamos provocando un cambio en la vida de aquellos que nos rodean, es por ese hecho. No estamos brillando. Necesitamos ser quebrantados para que entonces lo que ya está en nosotros se manifieste. Pasos para experimentar un genuino quebrantamiento. Número 1, debes de decidirlo. Número 2, debes de rendirle tu voluntad a Dios. Número 3, debes de sujetarte a su voluntad. Y número 4, debes de obedecerle. Si usted lo lee simplemente va a decir, órale, está padre. No. Cada uno de estos puntos nos dice mucho sobre aquello que como cristianos debemos hacer para brillar. Y lo primero es decidir querer tener un encuentro transformador con Dios, que deshaga, desarme, quebrante todo lo que somos. Es decidir enfrentarte con alguien que sabes que vas a perder. Voy a perder mi naturaleza carnal, voy a perder aquellas cosas que tal vez en algún momento me han resultado preciadas, pero la causa es más grande que lo que aprecio. Tienes que tomar la decisión. 2, tienes que rendirle tu voluntad a Dios. No es solo decidirlo, es ofrecer tu voluntad. No hay un genuino quebrantamiento en la vida de una persona si esa persona no le rinde su voluntad a Dios. Y para experimentar un genuino quebrantamiento necesitas sujetarte a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Por qué separo sujeción y obediencia? Porque son dos cosas diferentes. La sujeción a la voluntad de Dios tiene que ver con esa aceptación pacífica de la voluntad de alguien que considero más grande que yo, de forma pacífica en mi corazón. Hay quien puede obedecer pero no se sujeta. Es como ese niño caprichoso que su padre le dice siéntate y él dice no, quiero estar de pie. Siéntate, no quiero estar de pie. Siéntate, y el padre lo toma de los hombros y lo dobla y lo sienta. Y él dice pues por fuera estaré sentado pero por dentro estoy de pie. Obedeció pero no se sujetó. Y una persona no puede ser quebrantada mientras que haga por agradar a otros sin sentirlo en el corazón, sin decidirlo en el corazón. Entonces, para poder experimentar un genuino quebrantamiento necesitamos estos 4 pasos: decidirlo, rendirle nuestra voluntad a Dios, sujetarnos a su voluntad y obedecerlo. No es fácil para una naturaleza carnal que está entera, pero para una naturaleza que está quebrada ante Dios es fácil. ¿Qué tanto estás brillando? Dice 2 Corintios capítulo 4 verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. ¿Cuándo se manifiesta esa gloria? ¿Cuándo se manifiesta esa naturaleza de Cristo en nosotros? Cuando la vasija se rompe. Tenemos que buscar un quebrantamiento de parte de Dios
si queremos avivamiento. Tenemos que decirle a Dios: ven y quebrántame, porque no me quiero perder tu avivamiento. Hoy estamos viviendo una etapa complicada en la iglesia. Hoy más que nunca el amor de muchos se está tornando frío, indiferente. Antes meditaba en la tarde y pensaba en que antes lo que separaba al simpatizante del verdadero creyente era la persecución. ¿Sabe qué separa hoy al simpatizante del verdadero creyente? La comodidad. Necesitamos brillar. Necesitas brillar. No se prende una lámpara para ponerla debajo de un cajón. Se requiere que esta alumbre, brille, trastorne las tinieblas que tenga a su alcance, haga la diferencia e impacte con su sola presencia donde quiera que esté. Póngase de pie, vamos a orar. Es probable que usted que está viendo esta transmisión lleve tiempo sin ser quebrantado. Es probable que por mucho tiempo usted se ha acostumbrado a un cristianismo nominal. Mi invitación es para que usted hoy determine en su corazón buscar ese quebrantamiento y para que le permita a Dios obrar en usted a fin de que el carácter de Cristo se forme en su corazón y la obra del Espíritu sea manifiesta a través de la transformación de su vida. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante ti, Dios, y rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo esté provocando en nosotros un quebrantamiento genuino. No queremos, Señor, vivir de apariencias. Queremos, Señor, ser transformados por la obra de tu Espíritu Santo. Señor, queremos que seas tú obrando en nuestra vida, transformándonos y haciendo cada día aquello que tú ya determinaste realizar en medio de nosotros. Si hasta ahora hemos resistido, si hasta ahora en algún momento hemos estorbado, si hasta ahora en algún momento, Señor, hemos limitado tu acción, te pedimos, Dios, que nos perdones. Perdona la dureza de nuestro corazón. Perdona, Señor, nuestros caprichos, nuestra falta de contundencia, y ayúdanos para, Señor, hacer que nuestra luz brille. Oh Espíritu Santo, ven y haz las cosas nuevas en nuestro corazón. Si usted ha sentido que ha estado perdiendo su primer amor, hable con Dios y dígale: quebrántame, quebrántame, pero no me permitas caer en la indiferencia absoluta por tu presencia. Quebrántame, 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 oh Dios, pero no permitas que mi vida venga a menos cada día. Haz lo que tengas que hacer en mí, Señor. Haz lo que tengas que hacer en mí. Tienes permiso, tienes autorización. Quebrántame, Señor. Quebrántame, Espíritu Santo.